Ok. Estamos al aire. ¿Listo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por la oportunidad que nos da el día de hoy. Amén. De compartir la palabra de Dios. En esta mañana tenemos un programa especial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Con nuestro hermano Alfredo Arias y... Amén. Y su hermano Juan. Mi hermano Juanito, aleluya. Que se va a gozar. Amén. Pero antes de que nuestro hermano empiece, vamos a hacer una oración para que sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo que ore por ese servicio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre Altísimo, a ti sea dada la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor Dios, por este privilegio de estar aquí y compartir micrófonos con mi hermano Antonio. Señor Dios, bendito de la gloria y Padre, que seas tú el invitado, Señor, a través de tu Espíritu Santo a esta cabina de radio, Señor, la voz de los milagros, Padre precioso, porque a ti te ha placido traerla, Señor Dios bendito. Padre, y rogamos, Padre, que seamos de bendición para toda la fina audiencia, Dios de la gloria, danos gracia, dale a mi hermano Juan esa gracia, esa sabiduría, esa humildad, esa sencillez, Padre, oh Dios bendito, y que haga, oh Padre, Dios de la gloria, lo que usted tenga que hacer, Padre, para obrar de una manera sobrenatural, Padre, en toda la fina audiencia, Señor, y en todos los que van a ver este video, Padre, que seas tu nombre glorificado, Dios de la gloria, te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Voces de hermano Antonio. Amén. Una vez más, amén, estamos en este programa. Dios le bendiga. Tu programa Jesucristo es el camino, amén. Dios le bendiga, dígame. De la iglesia Templo de Alabanza, La Puerta, aquí en Mariano, amén, primera sección. Mi pastor se llama Pablo López Moreno, amén. Mi esposa Lupita. Y estamos Claro aquí que para sí. servirle, amén. Dígame cuál es su petición. Gloria a Dios. Y nuestro hermano Juanito tiene un testimonio muy importante. Le pido en el nombre de Jesús que ponga mucha atención y Gloria a Dios. escuchen lo que nuestro hermano tiene para ustedes. Amén. Sí, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, mi nombre es Juan Hernández para servirles. Quiero comentarles acerca de cómo es que Dios empezó a tratar en mi vida después de Aleluya. una situación Qué bendición. que no debí yo haber pasado, pero todo esto que me pasó. ¿Y cuál es el nombre de usted? A causa de la desobediencia. ¿Perdón? Yo nací en un hogar Rosa cristiano. Jiménez. Mi padre es cristiano, es evangélico. Yo puedo decir que nací en una cuna cristiana porque Y muy bien, vamos a estar presentado orando desde por usted niño. para que Dios le siga Fui dando presentado fuerza, en brazos. fortaleza y bendiga a su familia. En una iglesia Gracias por llamar, sigan con cristiana, sintonía con nosotros la cual y oiga, tenemos un testimonio ahí poderoso, nosotros por asistíamos favor. desde Óigalo y muchos ore años. con nosotros también, ¿sale? mi Dios le padre, bendiga, sierva. Bendiciones. pues a todos nosotros, sus hijos, nos llevaba a la iglesia, nos hablaba de las cosas de Dios como un integrante más de los hijos de él. En la familia, para mí fue, pues a la vez como hijo de familia era una vida normal, como cualquier otra persona que tiene sus hermanos, sus padres. Y mi padre pues siempre nos hablaba de que teníamos un Dios que existe, un Dios que muchos ignoramos, un Dios que nos escucha, un Dios que nos consuela. Aleluya. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros no hacemos caso. Siempre creemos que la radio, que todos los pastores, los que hablan en las prédicas, todos los que nos dicen que ese Dios a quien nosotros podamos pedir, Jehová Dios de los ejércitos, ese Dios
nos escucha y a veces nosotros no lo creemos. En este caso voy a hablar todo sobre mí. Cuando yo nací en ese hogar cristiano y fui creciendo en mi vida hasta tener yo el conocimiento de lo que realmente era para mí conocer a Dios, yo empecé a crecer y como niño mi padre siempre me inculcó a que yo siempre alabara al Señor, siempre en la mañana, mediodía y en la tarde. Y para mí era bonito porque había muchas cosas que llegaban a mi vida y sin darme cuenta, pero a veces yo se las pedía, en mi pensamiento se los pedía a Dios. Y para mí, como niño, era como pedirlo al aire, pero yo no sabía que hay alguien que me estaba escuchando. Aleluya, permítame, varón, y aquí es un testimonio muy importante, hermano, que es necesario, es menester que usted, padre de familia, hermano, que nos está sintonizando, joven, hermano, que te has alejado de Dios, es importante que oigas este testimonio de nuestro hermano que estuvo muerto, hermano. Dios lo resucitó, Dios le enseñó el cielo, le enseñó el infierno, hermano, y desgraciadamente no tenemos aquí a la mano, ¿verdad?, los antecedentes por escrito, pero hermano, lo que Dios nos va a enseñar hoy a través de este varón que estuvo muerto, Dios lo resucitó, hermano, y Él nos va a contar previamente, hermano, para la gloria de Dios, donde Dios lo llevó, donde Dios, de una familia que empezó a conocer de Dios. Gloria a Dios por aquellos padres que se esfuerzan por sus hijos en darles a conocer el conocimiento que lleva la vida eterna, hermano. Aleluya, porque sí existe, sí es verdad, y para eso ha venido nuestro hermano a compartir, hermano, lo que Dios le mostró, lo que el Señor Jesús le mostró y el mandato y el orden que le dio, hermano. Está tremendo, así que síganse en sintonía, grave, hermano, y permita, hermano, dese un tiempo de oír, y al final, antes del 10 para las 10, hermano, podemos recibir llamadas y vamos a tener otra hora más, 10 para las 11, ¿verdad? 10 para las 11, hermano Antonio, para recibir su llamada, pero es necesario que usted, hermano, oiga este testimonio, hermano, y nos ayude a nosotros, hermano, para oírlo tremendamente, porque también no conocemos toda la historia de mi hermano, así que también nos vamos a gozar y aprender así como Gloria usted. a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, qué bendición. Amén, amén. Bueno, hermano, y entonces mi padre siempre nos decía: hijo, cuando tú necesites algo, acuérdate que para todo hay que pedirle al Señor. Para mí no nada más era de decir yo necesito esto y se lo voy a pedir a Dios, no. Mi padre lo que me daba a entender es de que nosotros teníamos que depender de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy hermano de 9. Mi padre tuvo 10 hijos. En total éramos 11, pero falleció uno. Entonces, de los 9 hermanos, de los cuales también son mis hermanos, ellos sabían bien que en aquel entonces mantener una familia numerosa era demasiado. Le voy a comentar esto: mi padre pues tuvo sus propiedades que fueron también una herencia de su padre, que fue mi abuelo, y da el caso de que pues hubo muchas cosas que mi padre estuvo arreglando en esas tierras para que también pudiésemos todos ser alimentados de ahí, de ese esfuerzo de trabajar esas tierras. Pero el momento de todo esto era muy difícil porque en aquel entonces el dinero estaba muy devaluado, no había mucho dinero, tenía mi papá que buscar trabajo por otro lado, y entre eso pues nosotros como sus hijos, nosotros éramos, de varones éramos 4, éramos los más pequeños, las mayores fueron mujeres, 6 mujeres y 4 varones. Y los 4 varones, cuando empezamos a crecer, nosotros vimos la vida más difícil porque no podíamos ayudar a mi padre. Entonces, mis hermanas, que eran las mayores, pues ayudaban en lo que podían, aportaban a la casa y todo. ¿Pero por qué? Porque la situación en aquel entonces estaba muy difícil. Mi papá como cristiano tenía que llevar una vida
demasiado apretada en cuestión de que el poco que él ganaba era muy poco, y pues yo podía entender ya lo último de que una mujer, pues la verdad, tiene sus gastos. Entonces él tenía, como quien dice, tenía 7 mujeres, que era su esposa, que era mi madre, y sus 6 hijas. Entonces él tenía que darle a sus hijas y a su esposa, tenía que darle ahora sí que el trato que ellas necesitaban, por decirlo, sus ropas, sus calzados. Y pues una mujer es más delicada que un varón. Un varón, pues con una ropa, con un pantalón, con una camisa, con un zapato, pues el varón podía aguantarse una semana, por decirlo así, en este caso, ¿no? Y nosotros estábamos niños y pues sabíamos que nosotros jugábamos, nos divertíamos y cada rato andábamos sucios porque éramos niños. Pero ellas, que eran señoritas, pues siempre tenían que mantenerse pues aseadas, limpias, y pues hasta eso siempre fueron de las personas que mi papá siempre le decía a ellas: aquí hay reglas, aquí en esta casa, no nada más porque yo sea tu padre y yo te voy a mandar a hacer algo, tú lo vas a hacer. Aquí en esta casa la mujer pues tiene que ayudar a su mamá, hay que cargar agua, hay que hacer cosas de lo que es el hogar, vamos a poner la comida y todo eso, y los varones me van a ayudar en lo que se pueda. Y pues él organizaba todo, y aparte de su trabajo, nosotros teníamos que llevar una vida que lamentablemente yo sé que mucha gente también por la humildad, la carestía del dinero en este país, que realmente hace muchos años fue un país que fue muy explotado por los antiguos gobiernos, ¿verdad? Me voy a meter en todo ese tema, pero porque realmente no nada más nosotros pasamos esa vida, muchos también se están identificando conmigo al escuchar ese tipo de cosas. Entonces, en ese entonces, cuando a mí me tocó estar en lo que fue mi hogar, que fue mi vida, en la que yo llevaba con mi familia, mis hermanos, pues teníamos que llevar esa vida bien apretada. Entonces ahí era cuando mi papá, me tocaba ver cómo mi papá sí dependía de Dios, la verdad, porque yo lo veía cuando mi papá se hincaba y él le pedía, y había momentos en que nosotros, como éramos muchos, comíamos racionado, teníamos hambre. Y ahí es cuando mi padre empezaba a orar y decía: Señor, bendice a mi familia, ayúdame, cuídame, Señor, protégela, Señor, mis hijas, Señor, a mis hijos. Y mira, Señor, tú has visto la necesidad que yo tengo, Señor. Ve, Señor, que todo esto que estoy sintiendo, Señor, quiero que tú, Señor, por favor, le des a mi familia lo que necesita, Señor. Tú has visto, Señor, que nosotros estamos padeciendo esta situación, pero yo sé que tú me vas a levantar tarde o temprano, Señor. Esto quedará en el pasado, yo creo en ti, Señor. Y todo se lo pedía al Señor, yo lo escuchaba a mi padre. Entonces yo, cuando oía a mi padre, yo le decía a mi padre: oye, papá, mañana ¿qué vamos a hacer? Y yo era un niño y tenía como unos 7 años. Me decía: hijo, tú le vas a ayudar a tu mamá aquí, vas a hacer esto y esto, y pues me ponía órdenes de la casa. Y como pues éramos 4 varones, uno de mis hermanos mayores, él empezaba a trabajar y estudiaba. Y entonces yo iba a la primaria y mi papá me decía: tú vas a ayudar a tu mamá, vas a ayudar a tus hermanos, pero de aquí en adelante, todo lo que tú vayas a hacer, cuando salgan, tengan mucho cuidado. Y entonces empecé a ver que mi papá para todos nos decía que nosotros teníamos que depender no nada más de ellos, sino que de Dios. Y esto para mí fue algo que realmente en mi vida fue entrando en mi corazón cada vez más, que yo experimentaba y quería experimentar qué era para mí lo que era el nombre de decir Dios. Porque mi papá, él para todo le pedía a Dios. Y cuando yo le decía a papá, necesito zapatos, necesito ropa, necesito esto, y a veces no teníamos dinero, decía mi papá: pues vamos a pedirle a Dios para que Dios nos los dé. Aleluya. Y cuando mi papá me decía así, él corría él se iba a su cuarto, y en su cuarto se ponía a orar. Háblanos, Señor. Aleluya. Santos el Señor. Gloria a Dios. Yo no sé cómo llegaban las cosas, pero llegaban, hermano. Señor. Llegaban hermanos que Dios les tocaba y nos llevaban zapatos de uso, ropa de uso, hermanos. De segunda. Pero no nos quedábamos, ahora sí, como dice, desnudos ni descalzos. Aleluya. Dios siempre nos traía con aleluya. vestidos. Sí, Señor. En eso, Dios. el Señor
mi papá me decía, ¿ya viste, hijo, cómo Dios contesta? ¿Y sin dinero? Sí, Señor. Entonces yo empecé a ver que mi papá empezó a sembrar muchas cosas en mi corazón y inquietudes, y Dios empezó a obrar en mi vida, a obrar, porque el Señor ya estaba empezando a tratar en mi vida. En eso iban pasando los años y yo decía, ¿cómo es posible que estamos pasando estas situaciones de hambre, de carencia, de dinero, somos chicos y mi padre pues no puede con todo? Yo quería ayudar, pero pues yo no podía, estaba niño. Yo iba creciendo, pero yo siempre en mi mente decía, Señor, yo necesito esto, y el Señor me lo daba. Yo no entendía cómo, pero el Señor me lo daba. Ya aparte, ya en mi vida para mí existía, ya no decía, yo necesito esto, yo decía, Señor, tú sabes que necesito. Y el Señor me lo daba. Entonces, yo fui creciendo hasta la edad de unos 19 años, y cuando yo ya empecé a tener mi madurez de joven, porque de niño ahora sí que me estoy pasando hasta la pubertad y me brinco hasta la adolescencia. Santos. Entonces el Señor empezó a tratar conmigo, y muchos hermanitos de la iglesia que me conocieron a mí, que iban a esa iglesia. Nosotros asistíamos a una iglesia que se llamaba Templo Oreb. En ese templo era de Asambleas de Dios. Y pues en ese templo conocí a muchos niños que eran de mi misma edad, y iban creciéndose gente, ya iban haciéndose adolescentes y adultos ya dentro de la iglesia, y muchos ya se iban casando dentro de la iglesia, y empezaban a platicar conmigo porque ellos no tenían experiencias que Dios había dado en nuestras vidas, y ellos eran hijos de cristianos, pero no tenían las mismas, o sea, que no tenían las experiencias que Dios a nosotros nos daba. ¿Por qué? Porque también sí tenían las experiencias de que carecían de hambre, de que no había trabajo. Yo los veía que también pedían prestado, yo los veía que ellos también andaban con la necesidad de nosotros que teníamos, pero como cristianos también se sometían a Dios, pero ellos luchaban. Tal vez a lo mejor Dios no les daba a ellos la misma experiencia de nosotros, porque yo veía en mi padre que mi padre se ponía a orar, y yo me ponía al lado de mi papá a oír lo que mi papá decía, y yo cerrando mis ojos. Háblanos, Señor. Santo Dios de la Señor. gloria. Sí, Señor. Cuando yo cerraba mis ojos y oía que mi papá oraba, yo le decía al Señor, sí, Señor, danos. Amén. Ahí se confirma la palabra donde dice Gloria a Mateo Dios. capítulo 18, versículo 19, donde 2 o 3 se pongaban de acuerdo en todo lo que pidieran, hermano Antonio. Amén, aleluya. Amén, amén. Aleluya, gócese, mi hermano. Y en eso yo creía, y lo podía ver en los jóvenes que también sufrían y tenían las mismas necesidades que nosotros, pero yo veía que los padres de ellos eran muy diferentes a los míos. Aleluya. Y entonces empecé a ver que el Señor me empezaba a abrir los ojos, que ellos no podían ser ayudados, eran ayudados como nosotros porque Dios los ayudaba. Dios no desampara a ninguno de sus hijos, pero sí veía yo que ellos no podían tener la misma ayuda que nosotros teníamos, porque a ellos les faltaba el refuerzo de que sus padres no lo buscaban a Él. Entonces para ellos era más difícil la situación, porque cuando una persona depende de Dios me doy cuenta que las cosas son más fáciles, la verdad. El que nunca ha tenido esta experiencia con Dios, ahora de aquí en adelante, el que empiece a escuchar esto, yo sé que no nada más me sirvió a mí, les va a servir a muchos, y a muchos que han dejado a Dios, como yo empecé en aquel entonces, a que empecé a conocer quién era mi Dios, y cómo fue que yo le di la espalda a mi Dios, y por qué es que Dios hizo que yo me diera cuenta que Él sí existía, pero que yo lo estaba dejando a un lado. Así muchos cristianos que se han separado del camino del Señor, esto les va a servir, y les va a dar a ellos que realmente Dios va a tratar con ellos, porque la verdad es mejor tomar la experiencia ajena y no dejar que uno viva la experiencia propia. Hay veces las experiencias propias, cuando uno las tiene, a veces uno recapacita, pero hay veces las experiencias propias que a uno le llegan, a veces ya son para nunca jamás acordarse, porque a veces llega el momento en que llega la muerte y lo sorprende, y esas personas quedan ahí, y esas personas ya no pueden ser salvas, porque cuando se separan del camino del Señor, ellos creen que va a haber otra oportunidad, y si es misericordioso el Señor con ellos, sí se les va a dar, pero el problema es
no es que el Señor no te dé la misericordia para que tú puedas vivir otro día más o tengas tú lo que tú necesites de Él, sino porque el Señor sabe que tú no le vas a ser fiel. Santo, ayúdanos. Amén. Yo una ocasión le dije a mi papá, ¿por qué los ricos? Yo me di cuenta que un señor tenía dinero y era millonario y tenía pues, buenos carros y sus hijos vestían bien. Y después nos dimos cuenta que se ganó la lotería. Le dije a mi papá, oye papi, ¿por qué el Señor a ellos que son ricos, mira cómo les dio dinero? Y a nosotros seguimos en la pobreza y tú tienes un Dios y tenemos un Dios que nos escucha y ellos no adoran a nuestro Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, yo tengo una pregunta. Amén. Y la pregunta es, ¿quiere decir que sin la mano poderosa de Dios, si la mano del Señor no está en esas personas, no pueden ser ayudadas, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a dar una respuesta que me dio mi papá. Yo no conozco las citas bíblicas, hermano, la verdad. Pero toda la cita bíblica y toda la palabra de Dios está en mi cabeza, porque cuando mi papá empezó a orar y empezaba él a orar con todos nosotros, todos los días, mi papá cuando llegaba de su trabajo, en una mesa que teníamos, ahí nos sentaba y decía, a ver, todas mis hijas y mis hijos, llévense aquí los quiero todos sentados. Enséñanos, Padre, aleluya. Santo Señor. Sí, debemos hacer los padres. Y mi papá empezaba a orar y decía, vamos a orar para que esto que voy a pedir al Señor se ha quedado en todos nosotros y que nosotros podamos entender y nos dé el discernimiento. Y de ahí es donde nosotros empezamos a experimentar ya, no nada más de saber quién era Dios, sino experimentar el poder de Dios. Cuando yo le hice esa pregunta a mi padre acerca de ese rico, mi papá me dijo, mira hijo, gózate porque tienes salud. Aleluya. Gloria a Dios. Gózate porque tienes a tus padres. Y gózate. Gózate porque tienes mucha vida por delante. Amén. Y te digo algo, hijo, tú no desees lo ajeno, menos de lo que Dios no te pueda dar. Así que, por ese lado, no te preocupes. Dice el Señor así, dice que Dios bendice al dador alegre, pero también bendice al impío. Pero el impío lo bendice ¿para qué? Dice que para su propia destrucción. Santo. Y de ahí empecé a ver por qué es que Dios bendice a aquellos que no le sirven a Él. Porque el Señor sí sabe que hay un árbol que no le da fruto, por eso también lo arranca de raíz. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde me empecé a dar cuenta que esas personas que ganaron la lotería después no podían vivir felices, los secuestraban, los asesinaban, sus familias huían. ¿Pero por qué? Porque tenían mucho dinero y esas personas poco a poco empezaban a pelear sus herencias y solitos se mataban. Y a Dios, la gente que no le sirve, a ellos les permite que les pase eso. ¿Pero es por qué? Porque no quieren nada con Él. Así me estaba pasando a mí y así me pasó. ¿Todo por qué? Por desobedecer, que realmente yo conocí a un Dios y lo estaba ignorando. Y ahorita que yo creo y que sé que Dios existe, por eso es que vine a este lugar, para que muchos se den cuenta a quién Dios adoramos y a quién Dios no debemos de desobedecer, porque nosotros sabemos que somos hijos de un Dios y ese Dios se llama Jehová Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando empecé a ver que ese señor ganó su dinero, lo presumía, hacía fiestas y entonces sus hijos nos presumían su ropa y nos presumían todo lo que traía. Y pues la verdad, pues cuando yo veía a esa gente, yo decía, qué bárbaros. Yo la verdad, pues de mi infancia, el diablo lo ponía para que yo pudiera dar cuenta que yo estaba sintiendo la prueba que sentía Job cuando el Señor le empezó a permitir a Satanás que él lo tocara para que le quitara sus riquezas. A pesar de todo eso, yo empecé a sentirme después como Job. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que esas personas que tuvieron dinero y que les daba más, el diablo me jalaba hacia ellos para que yo viera cómo disfrutaban la riqueza. Y me decía Satanás, en mi mente trabajaba y decía, ya ves cómo tu Dios no te da lo que a ellos sí les da. Tanto. Y ellos no sirven a tu Dios. Y en eso yo hacía esas preguntas a mi padre. Y cuando mi padre me dijo eso, yo le decía a mi papá, pero ¿a poco es cierto que el Señor, a poco sí los puede destruir por eso? Dijo, mira hijo, si esas personas no aceptan a Cristo y no se arrepienten y no aceptan a Jesucristo como Salvador, vas a ver que esas personas no van a vivir mucho tiempo. Y en eso yo lo tenía en mi corazón y lo guardaba. Y en eso
yo pasaban los años y le decía a mis hermanos, ¿sabes qué? Fíjate que fulano de tal, el hijo del Señor, lo acabo de ver que ahorita trae estos tenis Nike y acabo de ver lo que trae estas pantalones de marca y fíjate, nosotros no podemos comprarnos ese tipo de ropa. Tanto. Dice mi hermano, no, pues sí, dice, pero ya vas a ver, vas a ir creciendo, vas a trabajar, vas a tener lo tuyo, lo vas a comprar. Y dice, no, pues sí, tienes razón. Y eso empecé a crecer con esa mentalidad de que yo sabía que tenía que depender de Dios. Entonces Satanás me jalaba hacia las fiestas porque tenía amigos que eran paganos, como esos amigos. ¿Tanto? Iba creciendo, entonces me decían a mí, oye Juan, no quieres ir a un baile. Mira, esta amiga te quiere conocer, que quiere conocerte, pero pues ella dice que si quieres ir al baile. Y entonces le dice, no, pues es que no puedo ir a los bailes, yo no debo de ir a los bailes, yo sé que es malo. No, dice, pero vamos, órale, mira, ahí va a ir ella. Y como sabía que también, pues el diablo le pone a uno a veces personas que como carne le gustan, porque incluso dentro de la iglesia hay jóvenes que se gustan. El problema de todos es que existe el ego, y ese ego es lo que Dios aborrece. ¿De qué sirve que vayas a la iglesia si tú creces en un hogar cristiano y en una iglesia cristiana? Si tú conoces ahí, tú tienes que buscar a las hijas de Dios ahí. Las hijas de Dios ahí tienen que buscar a los hijos de Dios ahí. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos buscar a Dios dentro y andar con alguien fuera. Por eso el Señor, yo empecé a ver, cuando mi padre le dijo y le decía a uno de sus amigos, le dijo, mira, me dijo, mira hijo, ¿ves este muchacho? Sí, este muchacho antes iba a la iglesia, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Mira, se casó con esta muchacha y ahorita él ya no va a la iglesia. Yo no quiero que te vayas a casar con una muchacha que no vaya a la iglesia, porque al último te van a sacar de la iglesia, y no porque no vayas a la iglesia. Yo no me interesa si la iglesia es grande, es bonita, es chica. Lo que importa, digo, es que no te separes de Dios. Háblanos, ¿sí? Señor. Gloria a Dios. Y yo le decía a mi papá, yo pienso que ahí me voy a casar en la iglesia, porque sí había muchachos que me gustaban, pero yo empecé a ver que como Satanás, él busca mucho a la juventud, y hasta la fecha busca a la juventud, y está matando a muchos jóvenes. Tanto. Por eso es que Satanás se iba sobre la juventud de los hijos de los cristianos. ¿Para qué? Para sacarlos de adentro de la iglesia. Y empecé a ver cómo muchos jóvenes y muchas jóvenes empezaban a salirse de la iglesia. ¿Por qué? Porque les atraía lo de afuera, les atraía lo carnal, les atraía el mundo. Y todo esto era parte de lo que realmente en la situación de mi vida iba yo también tomando parte de esa participación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque teníamos que ser probados como hijos de Dios, y también ahí es como nosotros tenemos que ejercer nuestra fe y saber que nosotros no debemos de separarnos del Señor. Nosotros, ahora que yo ya soy padre, tengo 3 hijos, ahora que soy padre, yo le pido mucho al Señor por mis hijos. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó que yo tenía que respetar a mi Dios y que yo tenía que buscar al Señor. Donde quiera que estuviera tenía que pedir al Señor por mi vida, y principalmente por mí. Después por mi esposa y después por mis hijos. Pero yo tenía que darle el frente como el responsable de ese hogar, de esa familia. Amén. Por lo cual, si algo pasaba en mi familia, el responsable iba a ser yo. Entonces por eso me dijo mi padre, búscate una mujer que sea cristiana, para que esa mujer cristiana también busque de Dios como tú lo estás buscando. Porque si tú te sales del camino del Señor, yo no dependo de ti, ni tú dependes de mí. Acuérdate, yo soy tu padre, yo nada más te encamino al lugar donde tú tienes que caminar. Si tú te sales de este camino, el problema de aquí vas a ser que tú eres el responsable de tu salvación. Cuando el Señor venga y me diga a mí, ¿por qué no dijiste a tu hijo que yo soy su Dios, y por qué no me sirvió, y por qué? El Señor me lo va a demandar, hijo. Pero yo no quiero que el Señor lo haga. Si tú tomas tu decisión, yo quiero que tú seas mayor de edad, pero para que tú sepas que de aquí en adelante tú vas a depender de ti, tú vas a depender de Dios, y tu salvación va a depender de Él, ya no de mí. Así que a mí, lo único que te puedo enseñar a ti es que yo te puedo enseñar como padre, es la responsabilidad, es trabajar, es ser honesto, ser honrado y no ser mentiroso. Eso es lo que tenemos que hacer. Habla, Señor, gloria a Dios, aleluya. Y muchos padres es lo que a nosotros nos hace falta, que nosotros inculquemos que Dios existe, y saber que a nosotros, a nuestros hijos, tenemos que decirles lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, hijo, ahora que te levantaste, dale gracias al Señor por tu vida, dale gracias al Señor por lo que vas a comer, por lo que vas a cenar, por lo que vas a
todo lo que vas a tener, lo que vas a recibir, dale gracias al Señor, porque muchos se levantan y no damos gracias al Señor. Santo. Muchos comemos y no damos gracias a Dios, porque Santo. tenemos el refrigerador lleno, tenemos la alacena llena, tenemos el closet lleno de ropa, pero hay mucha gente que necesita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, papi. Aleluya. Gózate, Juan. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que ser gratos con Dios. Amén. Gloria al Señor. A Dios le doy gracias por este privilegio de estar aquí en este micrófono, donde no me escucha una persona, donde me escuchan miles. Amén. Gloria a Dios. Bendita radio. Aleluya. Gózate. Gloria a Dios. ¿Saben? Les voy a platicar algo. Yo no iba a comentar todo esto, Cosas, hermano. pero el Señor me dice, dilo. Dilo porque lo traes dentro de ti desde hace muchos años. Gloria a Dios. Gracias, papi. Santo Padre. Aleluya. Gracias, Ahora, hermoso. ustedes lo saben. Y les diré algo. Gloria a Dios. Ustedes no saben, pero cuando un cristiano pone a su familia en sus manos, no es tocado nada. Amén. Ni un arma de fuego, ni una enfermedad, ni una plaga. Nada es Santo. tocado, porque su hogar es bendecido. Porque Sí, amén. Gloria a Dios. Enséñanos, papi. Gloria al Señor. cuando yo empecé a ver todo lo que el Señor hacía por medio de la oración, yo iba creciendo y mi padre llevaba los ojos puestos en nosotros, los hijos. Digo mi testimonio de mi vida, ¿por qué? Porque esto es lo que yo estoy diciendo de mí. Todos somos independientes de nuestra propia salvación. Sí, Amén. Yo amo a mis hermanos y donde quiera que se encuentren, si esto ellos lo escuchan, ellos se están dando cuenta que es verdad. Los amo, hermanos, a donde quiera que estén. Y les digo algo. Que cuando el Señor empezó a tratar conmigo, mi padre me decía, hijo, tú no te separes del camino del Señor, porque el Señor me dio un sueño a mí hace muchos años, me dijo mi papá. Yo soñé de que uno de ustedes iba a servirle a Él. Y yo a mi Señor le pedí que alguien de ustedes fuera un servidor de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no le dije quién, pero el Señor conoce los corazones de ustedes. Y lo único que les pido a ustedes es de que no se separen de Dios. Sí, amén. En eso le dije a mi papá, sí, papá, no te preocupes. Y yo pues seguí mi vida como joven, hice lo que muchos jóvenes dentro de la iglesia, yo me escondía y me iba con mis amigos, porque también apreciaba a mis amigos que no eran cristianos, ¿verdad? Y yo no le decía a mi papá que yo tenía amigos paganos. Paganos, nosotros le decimos a los hermanos, a los amigos que no son cristianos. Y en eso, Dios le bendiga, bendición. yo mismo Dígame. empezaba a ver que cuando yo me escapaba de la casa, Alfredo Arias, servidor, dígame. a veces a mí me llegaban momentos de que yo me sentía culpable, porque yo sabía que alguien me estaba viendo, aunque yo me escondía de mi papá. Y a veces yo andando dentro ahora sí que, del ambiente que yo no era de los hijos de Dios, porque yo no me juntaba casi con los cristianos. Ya los jóvenes cristianos también se separaban. ¿A causa de qué? De que nosotros sabíamos que dentro de la iglesia siempre existían personas que, a la iglesia? pues vamos a decirlo así, el diablo siempre toca a los jóvenes ¿para qué? Para avergonzar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre Satanás, ese gozo para él el punto más débil son los jóvenes. ¿Cuál es su nombre? A veces las personas que buscan a Dios, los hermanos maduros, los hermanos que ya tienen años en las congregaciones, también son tentados, pero son más tentados los jóvenes. ¿Por qué?
Porque los jóvenes, También que cualquier joven es usado para hacer que ese joven caiga en tentación. Por eso también sigo el oyendo la Satanás radio usa y mucho a los porque se jóvenes busca mi- para la tentación de Dios los lo mismos bendiga, jóvenes, y y de esa estamos manera con usted, hermano. arrancarles a los hermanos de la iglesia, a sus hijos. Oh, Y ahí es ese, donde salen las vuelvo a joyas de marcar Dios. en una ¿Por qué? hora- en una Porque hora y nosotros media, mismos, y le decimos bien la como información jóvenes, de la a iglesia. veces no nos apegamos a las cosas de Dios. Dios nos lo Nosotros bendiga, nada hermano. más creemos que Dios nos va a cuidar, Dios nos va a vigilar el tiempo que nosotros andemos, pero la verdad no es así. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros, estando bajo la cobertura, el Señor siempre nos va a proteger, nos va a cuidar, pero también estar dentro de la cobertura se llama estar dentro de su camino. Eso es la cobertura también. Porque si nosotros decimos, yo creo que no me va a pasar nada, yo creo que todo va a salir bien, pero no estoy dentro de la cobertura, dentro de la protección divina que es el pueblo de Dios y la oración del pueblo de Dios, nosotros nos separamos de la cobertura de Dios, porque el Señor, Él sí nos cuida y Él sí nos protege, pero dentro de la cobertura. ¿Por qué? Porque también si algo nos pasa o nos sucede fuera de la cobertura, ¿qué va a pasar? Que cuando algo nos suceda o nos sorprenda la muerte, el Señor nos va a decir a nosotros, yo sí te cuidaba, pero tú te saliste de mi cobertura. Tú sabías que sí existía, pero tú aún así me ignoraste y te saliste de la cobertura. Y todo esto, cuando a mí me pasó lo que realmente más adelante les voy a comentar, yo se lo dije al Señor, Señor, pero ¿por qué me descuidaste? ¿Por qué me dejaste que no me pasara esto? Pero el Señor me dijo, porque tú te saliste de la cobertura, porque yo te tenía protegido, porque mira... O sea que así como a Job, hermano, a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos esforzaban en el camino de Dios, así como a Job dice que el enemigo se enojó porque dice, ¿cómo no lo vas a vender? No, ¿cómo no te va a alabar si lo tienes rodeado, verdad? Hasta sus bienes, ¿verdad, hermano Juan? Amén, amén, hermano. Sí, lo que pasa es de que Satanás siempre trata de hacer caer ahora sí que al bendecido, porque él quiere destruir a los hijos de Dios. Las bendiciones que Dios le da a su pueblo, Él no se las quita, pero el que se la quita es nosotros mismos, nos quitamos la bendición. A veces nosotros, hace rato estaba comentando de que cuando nos levantamos hay que darle gracias a Dios, y cuando nos acostamos también, desde que nos levantamos, desde que lo que vamos a comer, de lo que vamos a beber, desde que si vamos a salir. Y ahorita en este tiempo actual tenemos que tener más y más el acercamiento a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando cosas gravísimas y peores que nosotros nunca habíamos. Es más, con decirles que este tiempo, no nada más por lo que dicen las noticias, las autoridades, en las redes sociales, por lo que dicen que matanzas y muertes y secuestros, eso no es nada a comparación de las cosas que van a venir, porque el Señor, lo que le van a escuchar más delante de mi testimonio, se van a dar cuenta como ahorita los caballos, que ya los 4 jinetes ya están sueltos, y uno de ellos es el que está haciendo esta destrucción. Entonces nosotros debemos de ponernos ahorita en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ahorita el Señor, en cuanto menos pensemos, nos puede arrebatar el enemigo a la salvación, y es lo que no queremos, que nos arrebate la salvación. El Señor, cuando el Señor empezó a tratar en mi vida y empecé yo a esconderme de mi padre y de mis hermanos para salirme a pasear y divertirme, sí me divertí en grande. Yo no digo que no, el diablo te da emociones fuera del camino de Dios, pero es para que tú sepas que Él tiene más diversiones que estar ahí adentro. Él dice que tú eres un amargado, Él dice que tú eres un seco, que eres una persona que ni siquiera haces nada, que te diviertes, pero el Dios a quien yo ve, del cual yo pertenezco, que es mi Dios, nuestro Dios, que nosotros lo conocemos como nuestro Jehová Dios de los ejércitos, ese es un Dios que nos da todo lo que pedimos, pero a veces nosotros no sabemos pedirlo. Sinceramente, cuando yo estuve en esos lugares, yo me divertí y sentí yo como un agradecimiento momentáneo, pero sinceramente lo que Dios te da, no te lo da momentáneo, te lo da permanente hasta que Él viene. ¿Por qué? Porque lo que Él te da te satisface tu corazón, te das cuenta que no hay nada que pueda ser igualable a las cosas que Él te da. Por eso, lo único que les puedo decir a ustedes es que si ustedes buscan a Dios, no lo dejen. No se separen de las cosas de Dios, porque aquí las cosas de Dios no es un juego. Yo lo tomé como un juego. Hay consecuencias, ¿no, hermano? Sí, hermano, la verdad que sí.
esto para mí es doloroso lo que voy a decir, porque cuando yo me acuerdo de todo lo que me pasó, es como volver a vivir lo pasado. Y el Señor constantemente me hace soñar, me dice, yo te encargué esto para que lo hicieras y no lo has hecho, te está pasando el tiempo. La centena, ¿cómo le dije, hermano? Que la decena. La década. La década, perdón. Que Dios le dijo, Ajá. tienes 10 años, ¿verdad? Sí. Aleluya. La década santo está pasando, Padre. y esa década si pasa, yo no voy a hacerme responsable de tus consecuencias. Santo. Y yo no quiero que el Señor me vuelva otra vez a tratar como me permitió que me tratara. ¿Por Santo. qué? Porque yo la verdad fui desobediente, y esto es algo que yo no quiero que ustedes, yo por eso se los comparto este testimonio, para que sepan que realmente Dios no es un juego. Yo lo tomé como un juego, aún siendo hijo de un cristiano y aún teniendo experiencias con Dios, porque aparte de todo esto les voy a comentar cómo el Señor empezó a tratar en mi vida. Entonces yo regresaba, mi papá se daba cuenta que yo no iba a la iglesia, me decía, oye, ¿a dónde fuiste? No, pues fui a la iglesia. ¿Y a dónde? Porque yo no te vi. No, papá, es que me fui a otra iglesia, me invitaron a otra iglesia. Y en esa iglesia que me decía mi papá que yo había ido, que yo le decía a mi papá que había ido, era mentira, nada más era ¿por qué? Porque yo me iba de escapadas a veces a las fiestas, y mi papá me decía, hijo, no seas mentiroso, porque el Señor no le gusta que seas mentiroso. Sí, amén. Y yo le decía, no, papá, de veras, y yo engañaba a mi papá. Entonces había momentos en que yo me ponía a reflexionar y decía yo, no, pues sí tienes razón, yo no tengo que volver a ir para allá, no por no divertirme, ¿verdad? Porque la verdad el diablo lo jala a uno a diversiones fuera. Pero en eso yo empecé a ver que realmente el Señor me redarguía en mi corazón y me decía, no tanto por lo que yo hice, sino por lo que le dije a mi papá, esa mentira. Y me decía, tú estás traicionando a quien no te ha traicionado. Entonces yo veía a mi papá cuando oraba y decía, Señor, te encargo a mi hijo Juan, te encargo a mi hijo Juanito, porque yo lo veo que él se está yendo a otros lados. Y yo lo oía, y entonces mi papá sabía que yo siempre me ponía a orar al lado de él. Y cuando yo oía que mi papá se ponía a orar, yo sentía que mi conciencia me redarguía. Entonces yo me iba para afuera, y dejaba que mi papá orara. Y en eso mi papá me decía, hijo, ¿no vas a orar? Sí, papá, ahorita voy a orar. Pero yo sentía que no tenía palabras, porque me sentía avergonzado con Dios haber dicho esta mentira. Hasta que el Señor me decía, yo a veces me ponía a orar y yo decía, ¿por qué no siento nada como antes se sentía? ¿Por qué? Porque allí fue donde escuchaba yo antes una alabanza que decía, ¿cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? Yo estaba enojado con mi padre, o sea que en este momento yo estaba distanciado en mis emociones espirituales. ¿Por qué? Porque yo estaba engañando a mi padre. Entonces yo me levantaba, y como yo, esta vida que he llevado, para mí ha sido una vida, puedo decir que es santa, porque la vida santa es cuando ya busca uno de Dios. Y cuando uno busca de Dios, uno tiene que someterse a Dios. Y cuando uno se somete a Dios, tiene uno que hacer las cosas que Dios le pide a uno, porque si no, ya no estás viviendo esa vida santa. La vida santa es que tienes que vivir como Dios te lo está pidiendo, y no nada más es hablarlo, sino hacerlo. Y eso es muy difícil. Por eso la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, porque no cualquiera es valiente para ser cristiano. Pueden decir que son cristianos porque se dicen hermanos, pero no son cristianos porque realmente hagan lo que Dios dice. Y ahí es donde el Señor habla y dice en su palabra que nosotros vamos a ser probados, y si nosotros, esa prueba que Él nos haga, nosotros no la pasamos, ¿de qué sirve que estemos sentados dentro de una iglesia si no somos cristianos? Por eso el Señor, cada vez que nosotros nos ponemos a orar, tenemos que saber si no hemos ofendido a alguien, si no hemos dicho una mentira, si no hemos dicho algo que realmente a veces no nada más a nuestro hermano estamos ofendiendo a nuestro Dios. Cuando yo no me sentía que el Señor me escuchaba, yo salí y le dije a mi papá, papá, perdóname porque la verdad, pues yo te engañé. Y me dijo mi papá, hijo, yo sabía que tú me habías engañado. Aleluya. Y en eso mi papá me abrazaba y yo sentía amoroso como, su papá. sentía como, háblanos, como ese costal de pecado se me caía. Y pues mi papá oraba por mí y decía al Señor, no me lo sueltes. No me lo sueltes porque yo sé que tú estás tratando con él. Y en eso
me iba a orar, y entonces yo sentía que el Señor me escuchaba. Entonces empecé a sentir que había algo ya dentro de mi vida que no lo podía arrancar, y ese era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él era el que me cuidaba donde quiera que yo andaba. Yo ya empecé a sentir más cosas, y en cuestión de la experiencia. Cuando yo fui niño, mi madre no era cristiana, y esto es también para los hogares, que las personas que buscan de Dios y nada más el hombre o la mujer busca de Dios. Aquí es donde quiero que sepan que Dios sí escucha a aquel que pide por su familia. Porque mi madre no era cristiana, ella era católica. Entonces, cada cosa que hacía mi mamá, mi papá se daba cuenta. ¿Por qué? Porque mi mamá era católica, ella creía en brujos, ella creía en santidad, en santos, ella creía en curanderos, ella creía en estafadores, en charlatanes. Cosa que a nosotros como hijos de mi padre nos llevaba con mentiras, porque a veces nos llevaba para que nos hicieran supuestamente barridos, que limpias, y eso era pura mentira, eso era nada más satanismo. Llevábamos demonios a nuestras casas, y ¿sabes por qué? Por lo que nosotros íbamos creídos por alguien que no sabía. Eso es una persona ignorante, pero no lo digo por ofender, hermanos. Ignorantes en las cosas de la sabiduría espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que realmente Dios existe, y no creemos. Es más fácil que alguien le diga a alguien. Síganme, gócese. Es más fácil que alguien le diga a alguien, mira, así como hay programas en la radio, y hay programas en la televisión, y hay programas en YouTube, como en todas las redes sociales, ahí es más fácil que alguien le diga, mira, yo te voy a leer las cartas, yo te voy a decir el futuro, yo te voy a decir esto, y las personas, por contar de saberlo, porque no es cierto, es más, van y les dejan todo el dinero que ellos les piden. ¿Por qué? Porque los engañan. Mis tíos fueron ganaderos, a mis tíos los dejaron en la miseria. Yo tuve un tío que lo embrujaron, y pues nosotros, sabiendo que éramos hijos de un, yo más que nada que era hijo de un hogar cristiano, que mi padre me enseñó a mí y me dijo, mira hijo, aquí todo en contra de lo que venga de Dios nunca prevalecerá, porque si tú estás con el Señor, todo lo que quieran hacerte a ti, a tus hermanos o a mí o a tu madre, mira, tú ponte a orar y pon como defensa de tu vida la palabra del Señor, porque amén, esta es la palabra de vida. Y yo eso le decía a mi padre, le decía, Señor, yo sé que tú tienes poder, y pues cuando mi mamá a veces nos llevaba a esos lugares que mi papá no quería que fuéramos. Mi papá me decía, si tu mamá te lleva había un curandero que se llamaba Cheque, se llamaba Ezequiel, dice, si los lleva con ese curandero, díganme, para decirle a tu mamá que no lo vuelva a llevar allá. ¿Por qué? Porque luego nosotros, cada vez que nosotros íbamos con ese curandero, que mi mamá decía que nos iba a sacar los malos espíritus y los demonios, y que todo eso era para meternos más demonios. Llegábamos a un lugar donde a mí me daba miedo. El Señor me decía mi papá me decía que cuando nosotros fuéramos a un lugar de santidad, pues teníamos que sentirnos libres, teníamos que sentirnos en confianza, teníamos que sentirnos que era un lugar donde es agradable llegar, y que no hay oscuridad, no hay penumbra. Pero el lugar donde nosotros íbamos era un lugar donde tenían santos, donde tenían la muerte, donde tenían a todo tipo de demonios ahí que les adoraban. ¿Y por qué? Porque era una casa del diablo. La casa del diablo nunca es comparada con la casa de Dios. Por eso cuando nosotros íbamos ahí, yo me espantaba, y yo llegaba a la casa y decía a mi mamá, no le digas nada a tu papá, porque si le dices te voy a pegar. Eso es lo que decía. Y muchos tienen ese tipo de amenazas ante sus hijos, mas sin embargo no saben que están destruyendo a sus propios hogares, están dejando que demonios lleguen a sus hogares y se hagan dueños y partícipes de toda la felicidad de ustedes. A veces, aunque el cristiano sea apenas oyente, y empieza a ir y empieza a oír que la palabra de Dios es vida y es abundancia, a veces uno que crea y llegue y empieza a pedir por su familia, Dios empieza a orar. Pero con uno que llegue de que se fue a curar, que se fue a hacer una limpia, y esos demonios que trae, esos demonios llegan y empiezan a esparcirse dentro de los hogares, y esos hogares empiezan a tener problemas, y empiezan a tener enfermedades, empiezan a tener dudas hasta de saber de que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo diablo los hace creer de esa forma. Y ahí es donde los ataca, y ahí es donde aquellas personas creen que esas personas nunca son escuchados, pero sí son escuchados. Lo que pasa es que no sabemos pedir, y también cuando nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que saberle decirle al Señor, Señor,
cuídame, cúbreme, tengo mi familia, mis hermanos, mis primos, no, ellos que me escuchan, ellos que me ven y que no hacen lo que yo hago, que se burlan de mí. Señor, tócales, cámbiale su vida, y hay que pedir por ellos, constantemente hay que hacerlo, hermanos, porque Satanás está obrando en las 24 horas para que el pueblo de Dios caiga, pero también nosotros tenemos que ser arrebatados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pedir al Señor que el Señor nos cubra, que nos cubra con su sangre, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que nosotros dependemos de un Dios vivo, no dependemos de un crucifijo o de santos que están en las carteras, o que los traen en los taxis, o que los traen en eso no sirve de nada. Tú pides a un Dios vano, porque ese Dios nunca te va a escuchar, nunca te va a oír, nunca vas a ver nada de ti. El que se ríe detrás de esa imagen es el diablo. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó que todo aquel que adora a los santos es enemigo de Él. Entonces, Dios no te va a rescatar si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame, y en tu cartera traes un santo. Dios no te va a escuchar, porque Dios no quiere un traidor. Dios es limpio, Dios es un Dios de santidad, Dios es un Dios que Él quiere un adorador en espíritu y en verdad. No quiere un adorador nada más de labios para afuera, es lo que Él quiere. Quiere que todos le sirvamos, pero que le sirvamos de corazón, que nosotros le sirvamos con un corazón constricto y humillado. Por eso cuando nosotros íbamos a ese lugar, yo le decía a mi papá, papi, ¿sabes qué? Yo fui a ese lugar, mi mamá me llevó a ese centro de curación, y me dice mi papá, ¿de veras? Sí, ¿y qué te dijo el Señor ese? No, pues según mi mamá me llevaba para que me hicieran una limpia, porque supuestamente, en aquel entonces, a veces por calenturas o por todo eso, les platiqué a ustedes que en el lugar donde yo viví, éramos una familia pobre. Y a veces no alcanzaba dinero para ir a los doctores. Pero es más fácil que cualquiera venga y lo engañe a uno que está necesitado. Que venga uno y le diga, mira, Cristo vive, si tú tienes fe en Él, tú vas a ser sano. Nadie lo dice porque no tiene el valor. Pero cuando realmente la persona conoce de Dios, no necesita que otra persona venga y se lo diga. Mas sin embargo, estas personas que realmente fueron engañados, como mi madre que era engañada, llegaba y pues, le decía al curandero, mire, este muchacho tiene una fuerte infección, que no se le quita con esto, y pues no era cierto. Mi mamá no me daba medicamentos, lo que ella pasaba es que no tenía dinero, y nos llevaba por auxilio para que esas personas supuestamente nos curaran. Pero da el caso de que esa persona lo único que hacía es que nos pasaba nos rociaba con aguardiente, se llenaba su boca con aguardiente, nos rociaba, era una cosa apestosa y asquerosa. ¿Por qué? Porque eso es, aparte de que es antihigiénico, ante Dios eso no es admitible. La sangre de Cristo tiene poder, Satanás no tiene poder, Satanás está derrotado. Y en el nombre de Jesús yo me declaro libre, y por lo cual así quiero que se sienta el pueblo de Dios libre, porque no hay una persona que no sea libertado por el poder de Dios mientras se la clame al Señor. Cuando yo fui a ese lugar le dije a mi papá, fíjate que ese señor me roció aguardiente y me estuvo tallando unas hierbas que decía que yo estaba enfermo y que era una enfermedad muy peligrosa, y mi mamá le creyó. Entonces dice mi papá, pues, ¿cómo es posible que tu mamá haya hecho eso? Ahorita voy a hablar con ella. Ok. Venía y le decía, ¿por qué llevaste a tu hijo para allá con el curandero? No, yo no lo llevé. Él me dijo que tú lo llevaste para allá. Pues le voy a platicar esto. Como mi mamá no quería creer en que Dios existía y que Dios tenía poder, porque sí, ella veía muchas cosas en sus hijos, sanidades, pero como ella no lo podía hacer debido a que a ella le inculcaron de que los santos, a ella le inculcaron de que el agua bendita, a ella le inculcaron que la misa, a ella le inculcaron que... Por eso ella nunca era difícil creer que las cosas de Dios eran que lo como compartan, mi papá se lo compartan, porque habla de eso, de los que se alejaron de Dios. Ahorita el testimonio. Y por eso
es que ella, pues para mí yo puedo entender de que por eso que ella nos llevaba a esos lugares. Le enseñó Dios el infierno. Ahora, y por eso empezó desde cuando él era cristiano, hermano. Así es que señor, y lo comparte, por favor. Este señor, Dios me lo bendiga, que le decía a mi mamá que nosotros estábamos enfermos, decía que él nos iba a curar y que esas curaciones, como él conocía a mi familia de años, en el momento si mi mamá no tenía dinero, supuestamente él nos curaba. Pero cuando mi papá agarraba dinero, mi mamá iba y le pagaba el curandero. Entonces, da el caso de que el señor ese no nos curaba. En las noches yo veía demonios y esos demonios no me dejaban dormir y me espantaba. Entonces yo le decía a mi papá, papá, mira, ahí está algo, ahí hay algo. Y mi papá me decía, ¿a dónde? ¿Qué pasó? Y mi papá veía que ya estaba espantado. Y mi papá empezaba a clamar a la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, y empezaba a orar por mí. Santo es el Señor. Empezaba a orar por mí y empezaba a decir, Satanás, y empezaba a reprender al demonio. Y decía, Satanás, Dios te reprenda, aquí no tienes ni parte ni suerte. Y así como llegaste te vas a largar en el nombre de Jesús. Y mi papá empezaba a reprender al demonio. Y entonces, cuando mi papá empezaba a orar, yo sentía esa tranquilidad y yo me ponía a orar con él. Y ya era cuando yo me sentía libre y hasta era sano porque el Señor me sanaba. Mi papá oraba por mí y yo era libertado y era sanado. Entonces mi mamá no sabía qué hacer, pero también no tenía el valor de decirle a mi papá, yo quiero aceptar a Cristo, porque ella no quería aceptar a Cristo. Mi mamá era muy celosa, mi mamá celaba mucho a mi papá. Orgullosa era muy orgullosa. No quería hacer nada de lo que mi papá le decía que fuera a la iglesia. Era una mujer que todo el tiempo en su hogar fue muy atenta, y con sus hijos y con su esposo, pero no quería nada con Dios, y era muy orgullosa, como dijo el hermano, porque le decía a mi papá, vamos a la iglesia, mira, el Señor te va a sanar, y el Señor la sanaba, a pesar de que ella era católica y ella tenía sus santos. Luego le decía a mi papá, Andrés, ora por mí, porque yo me siento mal, porque a veces los doctores no la sanaban, le daban medicamentos y no la sanaban, y mi mamá pues se sentía a veces desmayar. Y los brujos que consultaban, ¿no? Nada. Entonces mi papá le decía, ¿por qué no vas a ver a tus brujos? A ver, dile que te curen si no quieres nada con Dios. Si tú no quieres que yo te hable de Dios, ¿por qué no vas a ver a tus brujos? ¿Por qué no vas a ver Y mi mamá decía, no, pero es que lo que pasa es de que ya me curaron, pero dicen que es que alguien me está teniendo envidia, que mira, ¿sabes qué? Mira, si tú buscas a Dios, no necesitas pensar en eso. Tú sabes bien que tus hijos hasta ahorita no han necesitado del doctor, Dios los ha sanado, pero ellos también buscan de Dios. Tú buscas de Dios y te vas a dar cuenta que tú no vas a necesitar de nadie más que de Dios. Entonces mi mamá pues se enojaba con mi papá, le decía, tú estás loco, tú estás demente, yo no sé cómo me vine a casar contigo, le decía a mi mamá. Fanático, ¿no? Ajá, sí. Pero yo mismo le decía a mi papá, le decía, papi, ¿sabes qué? Yo siento que mi mamá pues va a ser difícil, pero yo sé que mi mamá un día va a aceptar a Cristo. Y un día que me pongo a orar yo con mis hermanos, y les dije yo a mis hermanos, ¿saben qué? Yo no quiero que el Señor deje a mi mamá. Yo quisiera que mi mamá pues fuera salva. Y todos empezamos a orar, nos unimos, nos agarramos de la mano y empezamos a orar. No estaba mi mamá, no estaba mi papá, ellos habían ido mandado. Y nos pusimos a orar. Y pues Dios empezó a orar, desde esa manera empezó a orar. Porque todos los hijos nos juntamos y empezamos a pedir por mi mamá. Y empezamos a orar por ese guerrero que era mi padre, que por medio de él nosotros estábamos de pie dentro del camino del Señor. Y pues le empezamos a pedir al Señor de que él tocara los corazones de mi madre. Gloria a Dios por esos hijos, aleluya. En tal caso de que mi mamá se enfermó de la diabetes más mala que puede haber, esa diabetes que mata a las personas en 3 años. Hay una diabetes que pueden subsistir toda la vida con ella, tomando medicamentos y sintiéndose que cada vez que toman la medicina van viviendo, y que les ayuda con la insulina. Mi madre le pegó la peor diabetes que había. Mi mamá era una mujer gordita, llena de vida. Y cuando le pegó la diabetes, en menos de un año, mi mamá adelgazó, llegó a pesarse casi como 50 kilos. Y mi papá, desesperado, decía, ir a mujer, acepta a Cristo, Dios te puede sanar. Mi mamá decía que no. Dice, mira, yo sí creo en Dios, dice, pero es que yo sé que el Señor, es Gloria a Dios.
Él me va a sanar, ella decía, pero a su manera. ¿Le cortamos? No sé, como usted ve, son las Sí, 11:08. ¿Seguimos? Seguimos. Aleluya, gózate. Y recordemos, hermano, estamos aquí en el testimonio de nuestro hermano Juan, el cual el Señor, hermano, así como nos está platicando, tremendo hermano Antonio, de cómo de ser una familia, ¿verdad? Con el conocimiento de Dios, ¿verdad? Gracias a su padre, ¿verdad? Que no se rajaba, hermano Antonio, ¿cómo lo ve? Amén. Pues una familia bendecida por Dios. Claramente dice la palabra de Dios que el padre es el responsable de sus hijos, y por medio del padre es donde la familia es bendecida y es protegida. Amén. Aleluya. Pero fíjate, hermano Antonio, me gusta cómo también su padre le estaba profetizando a sus hijos, ¿verdad? Uno de ustedes va a ser usado por Dios tremendamente. Y hermano, y aquí tenemos aquí a nuestro hermano, si usted lo ve, su rostro fue desfigurado, fue maltratado, hermano, por la delincuencia, y total que lo dieron por muerto, ¿verdad, hermano? Sí, bueno. Aleluya. Asesinamos. Santo Padre, ¿cómo ve? Lo asesinaron, y cómo es que Aleluya. está vivito y coleando. Gracias al Padre, Para honra y gloria que de le mi estaba Señor, aquí estoy hablando, que le estaba compartiendo, hermano, la palabra de Dios, y le estaba declarando sobre sus hijos. Aleluya. Amén. Y sobre todas las palabras que le decía, ¿verdad? Mira, tú no te salgas de la cobertura de Dios. Tú, si estás en Cristo, no envidies a aquellos que andan fuera del camino. Tú gózate, así le dijo el hermano. Así es. Tú gózate con el Señor, aleluya. A ese Cristo te venimos a presentar, a este Dios poderoso. Hermano, te seguimos, hermano, invitando a que lo compartas a través de este testimonio, hermano. Óyelo desde el principio en nuestro radio Bendición, la voz de los milagros, hermano. Recuerda la voz con S en Facebook Live, va a estar en vivo, lo vamos a subir, nuestro director lo va a subir para que usted, hermano, se siga edificando a través de esta bendición, porque aquí no para, hermano. Este es el primer comienzo donde empieza Dios a obrar en este siervo de Dios. Gloria a Dios, gózate. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, pues y empezamos a orar con mi mamá. Mi papá se había ido a comprar con mi mamá, y cuando llegamos habíamos orado, pero sentimos algo bonito dentro de la unión de los hijos. Empezamos a sentir algo bonito, y empezamos a decir y a declarar: sabemos que mi mamá va a aceptar al Señor. Y en eso, cuando empezamos a orar todos, al poco tiempo, como a la hora, llegó mi papá y llegó mi mamá, y mi mamá dijo, fíjate que yo siento como que algo hay aquí en la casa. Aleluya. Y dijo mi papá, dijo mi papá, pues sí, la verdad que sí. Y dijo ella, ¿no sientes tú como que hay algo como que huele bonito? Y pues mi mamá siempre tenía flores afuera de su casa y tiene todo, pero no era temporada de que las flores dieran su olor, ¿no? Y pues y dijo, sí, pues se huele, está agradable, dijo yo, ajá. Pero mi mamá dijo, hay algo que huele bonito. Pero nosotros no lo sabíamos, pero cuando el Señor permanece en un hogar, no nada más es la tranquilidad la que le da a uno, ni la paz, sino que se siente, aparte de la paz, Él cuando se presenta y hace presencia de ese lugar, Él da un olor, una fragancia bonita y exquisita. No es que yo se los presuma, hermanos, pero el Señor va a llegar el momento que ustedes lo van a sentir, que cuando el Señor haga presencia en ese momento de ustedes, con ustedes, que ustedes están pidiéndole, se van a dar cuenta que el Señor hace lo. Él llega, no nada más hace presencia y se siente esa paz y esa tranquilidad, sino que se siente ese olor. Aleluya. Porque el Señor Gloria a Dios. se da a entender y se da a percibir que es Él. Cuando en eso llegó mi papá, llegó mi mamá, y dijo mi papá,
llegaron unos hermanos en ese momento llegó uno de unos hermanos que se llamaba hermano Germán, era uno de los diáconos que en paz descanse, ya falleció, y le dijo a mi papá, dice, hermano Andrés, aquí vamos a hacer hoy le toca aquí en su casa hacer oración, vamos a hacer una célula. Gloria a Dios. Y dijo mi papá, bueno, me parece bien. Entonces mi mamá se sentía un poquito mal y dijo, ya sirve de que pues oremos por mi esposa porque se siente un poco mal. Dijo, no, sí, está bien. Pero en eso, empezaron cuando ya me voy a adelantar que cuando ya se hizo el servicio en la noche, empezaron a llegar todos los hermanos, ya empezamos a hacer las alabanzas y todo eso. Y entonces empezaron a decir que quién aceptaba al Señor Jesucristo como Salvador. Y en eso mi papá le dijo a mamá, dice, pásale para que oren por ti. Acepta a Cristo, hija, es tu oportunidad. Entonces vino mi mamá y dijo, bueno, voy a pasar. Y cuando ella dijo que sí, todos los hijos nos sentimos contentos y pues nos gozábamos y pues nos abrazábamos entre nosotros porque mi mamá ya iba a aceptar a Cristo. Y en eso empiezan a hacer la oración de fe y ella empezó a aceptar al Señor. Y todos pues nos sentimos contentos y ya empezó ella a decir que pues que ella, pues cuando empezaron a hablar por ella, dice que pues ella, pues sí, yo la vi como ella se soltó en llanto porque el Señor la conmovió, yo la vi y a todos nos conmovió porque vimos esa alegría en ella y en eso, pues estando contentos, fíjese como el Señor empezó a obrar, empezamos a ver muchos cambios en la casa, mi papá ya iba más contento a su trabajo, ya nosotros íbamos creciendo y íbamos nosotros en nuestra vida, íbamos nosotros creciendo y ya íbamos alegrándonos de que sabíamos que ya no nada más mi papá era cristiano, sino que mi mamá. Y en eso, a los 3 meses, mi mamá se empieza a sentir más mal, y más mal, y más mal. Y pues mi mamá empezó ya no quería comer y empezó a adelgazar y empezó a... Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo estaba enojado con mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre ya lo había dejado. Ella renunció a la brujería, renunció al satanismo, renunció al catolicismo, a todo lo que contraía el satanismo, mi mamá renunció. ¿Y qué pasó? Que el enemigo la enfermó con la peor diabetes. Mi mamá se fue a atender porque ella pues todavía no ejercía su fe, pero todos nosotros como hijos estábamos orando, mi papá también, y pues empezamos a orar por ella, y mi mamá pues ella, pues como era iniciante en el camino del Señor, ella sabía que Dios tenía poder y que la podía sanar, pero a ella todavía le faltaba más madurar en el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor el Señor, como quien dice, estaba haciendo lo que adoro, la estaba empezando a preparar, le estaba dando, ahora sí que Dios la estaba haciendo una piedra preciosa para ese lugar que necesitaba ella. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella tenía que ser pulida como todos los cristianos. Nosotros tenemos en nuestra vida, no todo es alegría, tenemos también tristezas, amarguras, hemos sentido dolores de pérdida de familia, de hijos. A veces cuando nos pasa un accidente nos acordamos más de Dios y es cuando nosotros decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y cuando nosotros pedimos es cuando el Señor empieza a decir, ya ves que se ocupas de mí, ya ves que sí. Como que nos aprieta las tuercas, ¿no? Sí, hermano, sí. Mijito. Y es cuando el Señor empieza a dar de forma a esa pieza, ¿no? Dios no talla cualquier piedra, Dios talla puras piedras preciosas. Y pues mi madre empezaba a ser pulida por el Señor y ella, pues yo la veía que no podía levantarse donde estaba ella y mi papá le decía, hija, tú confía en Dios, Dios te va a sanar. Y mi papá no dejaba de orar, mi papá siempre se sometía más a Dios y nosotros como hijos también nos pegábamos al Señor y tratábamos de ayunar con Él. Y pues llegó el momento en que contestó, porque mi papá llegó un momento en que le llevó a un doctor, un especialista, y le dijo el doctor, ¿sabe qué, oiga? Esta señora tiene la peor diabetes, es una diabetes muy fuerte y pues ella, por lo que yo veo el récord que tiene ella de su diabetes, de su salud, porque veo que ella pesaba
96 kilos y ahorita está pesando 50 kilos. Y en menos de 3 meses, de 6 meses, ella tiene este tipo de adelgazamiento. Pero le hicieron sus análisis y todo, y no, por lo que veo que no come y todo eso, se la llevaba con puros sueros y medicamentos de insulina. Digo, pues, yo creo que le habló con mi papá, el doctor, y le dijo, mire, su esposa no va a vivir mucho tiempo si ella no se trata de curar y tomar este medicamento. Es posiblemente, vean, es de 6 personas, de 10, nada más uno. La libra. Ajá. De 10 personas son 6 personas que se pueden salvar de ese tipo de diabetes. Las otras diabetes pues son más lentas y pues pueden vivir perdurando con ellas hasta que ahora sí que pues, se los acabe, porque el azúcar supuestamente nunca se quita. Entonces mi papá dijo, pues sabe que doctor, yo creo en Dios y yo sé que Dios la va a sanar. Y dijo el doctor, mira amigo, si usted viene con esas creencias, mejor ni venga. Tanto. Entonces le dijo, pues sabe qué, Aleluya. no se preocupe, yo nada más venía para saber la magnitud del peligro de ella. Pero sinceramente sí, yo tengo un Dios que todo lo puede. Aleluya, gózate, Antonio. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi papá vino y pues todavía se enojó el doctor y le dijo, mire, le voy a decir una cosa. Si de veras su Dios existe, como dijo que todo lo puede, yo quiero saber que esta señora venga lo más pronto posible y que me traiga su diagnóstico que no tiene azúcar. Y en eso mi papá estaba aceptando esa respuesta, porque mi papá era un hombre de fe, era un hombre de lucha, y él no dejaba que sus hijos decayeran. Todo el tiempo nos hablaba de que nosotros teníamos que depender de Dios. Háblanos, Señor, gloria a Dios, a todos los Gloria a papás, Dios. ¿eh? Así tenemos que andar. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Y en eso llegó a la casa y nos llamó a todos. Nos dijo, ¿saben qué? Tenemos un problema. Y todos nos quedamos oyendo. ¿Qué pasó, papá? Fíjate que tu mamá tiene esta diabetes. Le declararon esta diabetes, la más terminal. En 3 años que ya no la vamos a tener. Papá, pero pues hay que orar. ¿Y saben qué? Yo tengo fe que Dios la va a sanar. El doctor dijo que él no cree, pero vamos a demostrarle al diablo, porque no fue el doctor. Vamos a demostrarle al diablo de que Dios tiene poder. Aleluya. Ahora ya no soy solo, dice, ahora somos 11, dijo mi papá, aclamando para la salud de tu madre. Y vamos a aclamar. Y en eso nos pusimos a orar y pusimos a ponerle a Dios que el Señor pues hiciera la obra, y mi mamá también se puso a orar y todo eso. Y pues en eso pues mi mamá, pues como ella antes era católica, tenía comadres que eran los vecinos de al lado. Entonces eran católicos y llegaban las comadres de ella y le decían, comadre, tómese la medicina que le va a hacer daño, comadre, mire esto. Y mi mamá decía, no, es que yo sé que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Pero nosotros orando y orando todos los días con ella, hasta que llegó el momento que ella ya no sentía la sensación que ella sentía cuando ella tenía azúcar. Dijo, no, dice, yo ya no voy a tomar este medicamento, porque este medicamento yo no lo ocupo, yo ya no lo necesito, Dios me sanó. Y entonces mi mamá, empecé a ver que mi mamá empezó a engordar, porque mi mamá estaba delgada, era delgada, y mi mamá era gordita. Mi mamá pues siempre pesaba 98 kilos y a veces llegó a pesar hasta 115 kilos, pero pues a nosotros nos daba gusto de que no estuviera gordita, pero de que ya estaba sana, porque es lo que queríamos nosotros, verla sana. Entonces empezamos a glorificarnos y a decirle, Señor, gracias porque tú sanaste a mi madre. Y pues empezamos a orar y empezamos a glorificarnos y a glorificar a Dios, y pues empezamos a pedirle al Señor de que pues, no dejara que mi mamá pudiera decaer. Y en eso mi mamá empezó a darle testimonio a sus comadres, y le dijo, no, pues ¿sabe qué? Las comadres de ella empezaron a ver que ella ya estaba embarneciendo. Dijeron, oiga, comadre, yo creo que usted ya se está recuperando, está tomando la medicina. Dice, no, dice, el Señor me sanó. Dice, y las comadres, ¿verdad? Las comadritas, se sorprendían. Las comadres le decían a mi mamá, pero ¿cómo
¿cómo usted cree que va a hacer eso? Dice, mire, si usted no crea eso, dice, se va a morir, si no toma usted la medicina, usted se va a morir, dice, mire, y así estaba yo, dice, y pues me dejé de tomar la medicina y ya vi cómo me estaba poniendo, pero como mi mamá pues no tenía la experiencia que nosotros como sus hijos, porque nosotros desde niños íbamos a la iglesia y ella no iba, entonces ya el Señor a nosotros ya había tratado con nosotros, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, cuando yo oía que las comadres se le acercaban a mi mamá y le decían eso, yo le decía a la comadre de mi mamá, le decía, usted porque nunca ha tenido una experiencia con Dios, usted por eso dice eso, pero Dios sí existe, mi mamá ya es sana. Entonces las comadres de mi mamá a nosotros nos miraban con coraje, porque le contestábamos de esa manera, pero no lo hacíamos por ofenderlos, lo hacíamos para que ellos supieran que Dios sí existía y que Dios sí tenía poder. Gloria a Dios. Entonces, ella, la comadre de mi mamá decía, pero ¿cómo es posible que la comadre vaya a ser sana? Dice, si la azúcar nunca se cura, pues para que sepa que sí, Dios la puede curar y Dios la ha curado a ella. Así es, gloria a Dios. Mi mamá pues empezó a creer al Señor, empezó a ir a la iglesia poco a poco, empezó el Señor a tratar más con ella y más, y eso para mí fue una alegría, y ese testimonio de ella, yo lo doy como su hijo, por honra y gloria a mi Señor, porque Dios la sanó de esa diabetes. Gloria a Dios. Mi mamá falleció, escúchenme bien, mi mamá falleció, y falleció por su edad, porque ya estaba muy grande, pero no Dios, por la diabetes. No por la diabetes. Mi mamá después de ese tiempo que le habían declarado al doctor, la ciencia, que ya no iba a vivir, hermano, ¿cuántos años le duró más? como unos 15 años. 15 años, aleluya. Entonces, y no se presentaron ahí delante del doctor. Mi papá llevó a mi mamá y le llevó todas las medicinas que él le había dado a mi mamá, que nunca se las acabó. Le dijo, mire, estas son las medicinas que me estaban matando, le dijo mi mamá, porque estas medicinas, porque ya no las voy a ocupar, tenga, Dios me sanó. Y dice que el doctor se le quedó viendo así y le dijo, pues si no me necesitan, con permiso, le dijo el doctor. Se salió, pero se salió avergonzado el demonio, sí, que el Señor lo reprenda. Y entonces, con los hijos de Dios. Mi papá pues le dio gusto porque pues muchas personas que estaban ahí dentro del consultorio oyeron. E incluso uno de ellos dijo, oiga, si usted es cristiano, ore por mí. Aleluya. Y empezaron a ganar. Ahora sí que ya no almas, sino que le quitaron clientes a ese doctor. Porque ya pues ellos empezaron a... Por esas personas. Es lo que hace mi Dios, hermano. Mi Dios, sí, hermano. Aleluya. Y eso, Lo siento por los doctores que nos van a ver, hermano, pero créanlo, cuando usted trabaja para Dios y pone la bendición de lo que sabe, la ciencia, lo que sabe, hermano, en las manos de Dios, lo puede usar para el bien, hermano, no se va a quedar sin chamba, sino al contrario, ese doctor nos ayuda a hablar de Dios y aparte nos sana, aleluya, amén. Va a tener mucho negocio, así que gócese. Amén, así es, hermano. Si un doctor sabe bien que está ejerciendo la ciencia y ayuda a la humanidad con la ciencia, imagínese que no pudiera hacer con Dios, con el poder de Dios. Aleluya. Sí, pudiera ser un médico, super médico. O sea, ¿por qué? Porque ya no, no que sería... Dios, lo que Dios le iba a honrar, hermano. Amén, aleluya. Entonces, mis respetos para los doctores que realmente escuchan esto y que no son cristianos, pero los que son cristianos, ellos saben bien que hay un doctor que los respalda a ellos siempre. Y recuerde, hago una preanuncio, hermano. Este video que estamos viendo, hermano, mire, este es apenas el comienzo de lo que Dios ha hecho en este varón. Amén. Hermano, imagínense, 2 veces lo han matado a este tremendo varón. Matado, y véale, su rostro deshecho, desfigurado, mi hermano, y créanlo que lo que está compartiendo, sabe Dios que no es mentira, y si así fuera, Dios se lo demandaría tremendamente, pero este varón estuvo, hermano, Dios se lo llevó al cielo, Dios se lo llevó al infierno, al mismito infierno, así que este siervo de Dios, hermano, que va a seguir compartiéndonos. Se va a terminar este tiempo, ¿verdad? Pero el próximo sábado, que si Dios quiere, vamos a seguir con su testimonio, porque va a hablar tanto del cielo como del infierno, hermano. Y por eso hace un preámbulo de dónde Dios lo
hermano, para todos los que nos oyen y han conocido de Dios desde pequeño, hermano, y se han apartado, porque así le pasó a mi varón, a mi hermano, se apartó de todas esas enseñanzas que Dios le mostró. Todo, no tenían que comer, su papá oró y Dios les mandaba. Su mamá vio el milagro de su mamá y por 15 años, hermano, oraron toda la familia, hermano, y vio milagros, más aún, hermano, el enemigo, como él dice, le enseñó cosas bonitas que son pasajeras, hermano. Puedes tener esa felicidad mentirosa, que el Señor nos reprenda, hermano. Pero ¿sabes qué? Todo eso es artimaña del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y apartarlos de Dios, del conocimiento que lleva a la vida eterna. Aleluya. Amén, Porque aleluya. eso es nuestra meta, esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo, que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones lleguen a ese conocimiento de la vida eterna. Padre, madre que nos sintoniza, que nos oye este video, guárdelo, hermano. Va a estar aquí en nuestra página La Voz de los Milagros en Facebook Live, hermano. Búsquelo, y si no sabe cómo entrar, llámenos para ayudarle a que usted busque la página La Voz de los Milagros. Ahí va a estar este video, hermano. Y recuerde que también el próximo sábado vamos a estar aquí ocupando el horario de nuestro hermano Antonio y el programa de Tengo un Dios que todo lo puede, juntos para ser de bendición a tu vida. Este es el propósito de esta radio, que ha llegado a bendita radio La Voz de los Milagros, hermano. Y si a ti te place invertir, hermano, en esta tu radio Bendición, ponte en contacto con nosotros y aquí te proporcionamos el número, hermano, donde tú puedes aportar y ser de bendición. Esta tu radio Bendición, La Voz de los Milagros. Aleluya. Sigue gozando, hermano Juan. Hermanos, y pues les voy a comentar ahora, cuando mi madre, este testimonio que les acabo de ahorita, estoy hablando acerca de mi vida y la vida que comparto de mi familia, que entre eso viene el testimonio de mi madre. Yo sé que ahorita mi madre, ella está con el Señor porque el Señor me lo mostró. Aleluya. Pero Dios. también les voy a decir algo, que no todos tenemos el privilegio de ver a nuestros padres en donde están. Miren, en el trayecto de mi infancia a mi vida adolescente, yo tuve mi primer encuentro con el Señor. O sea que, ¿cómo puede decir encuentro? ¿Por qué? Porque yo tuve mi primera experiencia. En mi casa teníamos árboles frutales. Una ocasión, mi hermano y yo, el más chico, se llama Samuel, estábamos jugando en el patio, y da el caso de que en el patio de la casa que estábamos jugando mi hermano y yo, tenemos unos árboles frutales que por temporada, en estas precisas fechas, los árboles de guayabo y los almendros dan unos gusanos, pero pues la verdad, los que ya han experimentado ese piquete de gusano le dicen que ese gusano es tan ponzoñoso como si fuera la ponzoña de la mordida de una serpiente. A mí nunca me mordió una serpiente, la verdad, ni quiero, pero a mí me picó ese gusano. Fue precisamente allá donde mi papá tenía su terreno, fue en un lugar de Veracruz, y pues estábamos allá todos reunidos. Y pues ahí en Veracruz se da mucho la guayaba y todo lo que es una zona tropical, que se da toda la fruta. Y estamos en la casa jugando, y en eso pues yo me mezco en una de las ramas que estaba muy bajita del árbol, y sacudo la rama y pues caen unas guayabitas y todo eso, y pues había hojarasca, y en esa hojarasca cayeron unos gusanos que nosotros no los vimos, o sea que cayeron entre las guayabas, y como son del mismo color de la guayaba, nosotros andábamos descalzos. Y el tiempo de que yo me mezco en una de las ramas y caigo con mi pie derecho, machuco ese gusano. Y al machucarlo, sentí como instantáneamente se enterraron esas agujitas de las espinas del gusano en mi piel. Y pues era un niño de unos 7 años, imagínense, pues la piel de un niño de 7 años está muy delgadita, ¿no? Y pues me espinó. Y todavía sacudí el pie de una manera tan fuerte porque sentí que algo me espinó y sacudí el pie. Y por allá vi que cayó el gusano.
pero me tocó ver que tenía las puitas del gusano ahí dentro del pie. Y me arranqué las espinitas todavía, pero sentí como el veneno me iba corriendo rápido, pero así en segundos me iba corriendo por la misma sangre el veneno, que en el mismo pie sentí que ya me dolía hasta la ingle, yo ya no me podía levantar. Santo. Y mi hermano es más chico, como sabía bien que nosotros éramos, bueno, lo que pasa es que cuando uno está joven, está uno niño, pues hace unas travesuras. Mi mamá pues era muy celosa y esa era la hora que mi papá iba a llegar. Y como ella siempre peleaba con mi papá porque ella era muy celosa con mi papá pues no era lo que ella decía porque a nosotros nos constaba. Del caso de que cuando mi papá iba a trabajar siempre mandaba a uno de los varones, porque supuestamente quería que lo cuidaran. Pero da el caso de que pues nosotros no veíamos nada malo de mi papá. Entonces, pues como éramos niños, a los más chicos los quedábamos en la casa y el mayor, que era mi hermano Noé, él iba con mi papá. Entonces, pues si veíamos algo extraño, pues lo teníamos que comentar. Pero pues como sabíamos que mi papá pues no andaba de canijo, ahora sí que eso se lo puedo decir así. Con esa palabra no andaba de tremendo, no era una persona que... Él era temeroso de Dios, porque nosotros nos dábamos cuenta que cuando había una persona, le hablaba de Cristo todo el tiempo. Entonces, mi mamá no le gustaba que él hablara de Cristo a ninguna persona. Era, en este caso, si había personas que andaban vendiendo algo y le hablaban, pues yo le bendiga, mire, ahorita no puedo por aquí, pero yo le bendiga. Entonces mi papá le compartía folletos y a veces quedaba platicando con ellos, pero hablándoles de Dios. Mi mamá se enojaba, se ponía celosa por ese lado. Entonces me decía, no, mira, yo vi que cómo te le quedaba viendo a la mujer y que todo eso, pero eran mentiras. El diablo le hacía ver muchos manos con tranchete a mi mamá. Entonces, hasta que cuando ella aceptó a Cristo, pudo ver ella que realmente lo que él decía. Dice, no, ¿sabes qué? Ahora puedo ver otra cosa. Dice, cuando yo acepté al Señor, dice, yo pude ver como que algo se me quitó de mis ojos, porque la verdad, eso yo no lo veía y yo no lo podía creer. Dice, hasta ahorita que lo estoy viendo, hasta ahora puedo creer. Dice que cuando una persona busca de Dios, veo ya algo diferente, porque cuando me decían, acepta a Cristo, te vas a dar cuenta que por eso tú estás viendo esto, porque tú no has buscado de Dios. Deja que Dios toque tu vida y te vas a dar cuenta que vas a ser diferente, vas a ver las cosas de otra manera. Y si es cierto, dice, cuando yo acepté a Cristo, después yo mismo veía que mi esposo cuando hablaba de Dios a las demás personas, yo lo veía ya, pero ya lo veía como era, como esa persona de respeto que me daba, y nunca lo vi como yo lo veía anteriormente atrás. Dice, el diablo me hacía ver cosas que no eran ciertas y me hacía oír cosas que no eran ciertas, porque mi esposo no hablaba ese tipo de lenguaje y yo lo oía, porque el diablo ya a mi mamá la cegaba y la ensordecía a manera de que no escuchara las cosas de Dios, que escuchara las cosas que él quería que escuchara, pero no a las cosas que tenía que hacer como Dios quería que ella lo entendiera. El diablo lo hacía a su manera, como quien dice. Entonces cuando a mí me pasó ese piquete del gusano, mi mamá ya estaba esperando que mi papá llegara. Y mi papá, él siempre llegaba a las 3 de la tarde. Si pasaba mi papá después de las 3 de la tarde por cualquier cosa, que el autobús no pasara, y llegaba tarde ya, sí, no, entonces mi papá ya llegaba, pero él sí ya llegaba tallándose la frente y híjoles, saber cómo me va aquí, ¿no? Entonces, ya cuando veíamos a mi papá que llegaba, pues ya no nos veíamos a los dos porque ya sabía que iba a haber pleito, ¿no? Entonces, y mi mamá se desquitaba con nosotros, o sea que los niños. Entonces, me acababa de picar el gusano y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Vámonos para allá atrás porque si mi mamá se da cuenta te va a pegar, dice, ahorita va a venir mi papá. Entonces mi hermano me llevaba cargando en la parte de atrás y en un bulto de hojas, que teníamos unas matas de otate grandísimas ahí, ahí me llevó mi hermano y ahí me dejó tirado, me quedé escondido entre las hojas. Pero yo no aguantaba el piquete del gusano, era un dolor insoportable. Entonces me vino mi papá y llega mi hermano y le dice a mi mamá, dice, mamá, fíjate que a Juan le acaba de picar un gusano en su pie. ¿Cómo? Dice, le picó una cuetla, porque así se llamaba ese gusano. Y dijo mi papá, híjole, dice, ¿y dónde está? Dice, está ahí atrás, dice, allá atrás en la casa, dice. ¿Y por qué no lo trajiste para acá? Dice, no, es que ya no puede caminar. Vino mi papá y que me va a ver, y yo estaba tirado en la hojarasca, y me levanta, me dice, ¿qué te pasó? Y digo, no, pues me picó un gusano. Vente, vamos. Mi mamá, pues ahora sí que tenía ganas de lincharme, porque la verdad, pues ella pensó que a lo mejor para andar de traviesos, pero pues andábamos nosotros descalzos. Entonces, ¿qué pasa? Que me llevaron a mi papá para adentro, me acuesta en la cama,
Y pues era un dolor tan insoportable que yo no podía dejar de gritar porque era un dolor insoportable. Y me acuerdo bien de cómo el dolor de ese gusano que me picó. Y en eso mi papá, al verme, pues se condolió, dice, hijo, dice, pues ahora que te doy, pues buscaba medicamentos pero pues ahora sí que ya mi piel lo tenía bien hinchado de lo que fue la picadura del gusano. La parte de abajo de mi pie ya se había hecho redondita, ya no estaba plana como lo tenemos en el pie, ¿no? O sea que ya no tenía su puerta. Ya estaba bien anivelado. Entonces, pues ya era un piquete que tenía yo en mi pie que no, me dolía hasta la ingle, desde acá, hasta la parte del medio de la pierna, porque ya no podía ni doblar la pierna. Entonces, mi papá saca la Biblia y empieza a orar. Y me dice, hijo, ¿tú crees que yo estaba a sanar? Me dijo. Y yo llorando así, tratando de concentrarme en lo que mi papá me decía, le dije, sí creo, papá, sí creo. ¿Cuántos años tenía de eso? Yo tenía como unos 6 añitos. Pequeño. Y en eso, me dice mi papá, ¿tú crees, hijo, que Dios te puede sanar? Le dije, sí creo, porque en aquel entonces, en esa camita donde yo estaba orando, donde mi papá estaba orando, iba a orar por mí, en esa camita había fallecido una prima mía que había muerto de cáncer. En eso, yo le dije a mi papá, ¿y crees tú que el Señor sí me vaya a sanar? Dijo, yo sí creo. ¿Tú crees? Le dije, sí creo. Pero en eso yo estaba orando mi papá por mí y en eso que yo estaba orando, yo le hice una pregunta al Señor después de tantos años, porque esto que le voy a decir, escúchame bien los que están grabando esto. Esta oración que mi padre hizo por mí, la hizo para que el Señor me sanara de ese dolor. Pero yo estando acostado, yo empecé a decir, Señor, yo sí creo que tú me vas a sanar. Pero aquí murió mi prima de cáncer. Usted le dijo así al Señor, se lo dije. Aleluya. Aprovechando mis lágrimas y el dolor. Y en eso, cuando le dije al Señor así, yo le dije al Señor, sáname, le dije, por favor, sáname. Y yo le empecé a pedir al Señor que me sanara porque el dolor era insoportable, era tan fuerte que yo no podía soportar, ya mi pie ya me dolía muchísimo. Y en eso mi papá empieza a orar y empiezo a ver con mis ojos llorosos que mi papá empieza a clamar al Señor y a orar. Y cuando mi papá pone la mano sobre mí, empecé a sentir algo calientito desde mis pies hacia mi cabeza. Y empecé a sentir un dedo gigante, un dedo que no lo veo en cualquier mano humana, que me tocó ese dedo, ese pie, donde tenía yo el piquete del gusano. E instantáneamente, hermano, como si fuera una anestesia, instantáneamente sentí como todo corrió rápido en segundos hacia arriba y me quitó el dolor. Mi papá cerró la Biblia y empezó a orar y dijo, Señor, yo sé que tú has hecho tu voluntad, Señor, yo sé que tú hiciste tu obra y ahora en este momento yo declaro a mi hijo sano. Gracias, Señor, gracias porque sé que tú me has contestado. Háblanos, cuando Señor. dijo mi padre así, yo es. ya había sentido que algo me había tocado, pero yo empecé a abrir los ojos y yo veía que mi padre todavía sigue clamando. Cuando en eso veo yo que si mi padre cierra la Biblia y mi padre pensó que yo estaba llorando todavía y con los ojos cerrados y yo me estaba limpiando las lágrimas, pero yo ya no tenía dolor. Cuando en eso veo que mi papá deja la Biblia arriba del ropero y en eso cuando sale mi papá y se sienta al lado de mi madre, ya mi madre estaba quietecita y estaba callada. En eso mi mamá iba a empezar a pelear con él porque ella quería reclamarle que por qué había llegado tarde mi padre. Entonces no se le olvidó. Yo me levanto de la cama y me empiezo a asomar abajo de la cama que qué es lo que me había tocado, porque es que yo pensé que era mi padre, pero mi padre no se había movido del lugar. Y empiezo a revisar alrededor de mi cama y empiezo a fijarme en la parte de abajo y empiezo a revisar alrededor y yo no vi nada y pues nada más estaba yo solo en el cuarto y en eso pongo mi pie en el suelo y lo amacizo y yo veo que ya no me duele y dije, bueno, pues ya no me duele, estoy sano y empiezo a salir rápido salí corriendo y empiezo a brincar delante de mi mamá y mi papá. Le dije, papá, mamá, mira, ya puedo brincar, ya estoy bien, ya no tengo nada. Y mi mamá iba a empezar a pelear cuando en eso mi papá dijo, gloria a Dios, aleluya, y empieza a aplaudir al Señor, a mi padre, al Señor, ¿no? Y en eso empiezo a abrazar a mi hermano, le dije, mira, ya no tengo nada, hermano, ya no tengo nada, vamos a jugar, y me seguí corriendo, seguí jugando con mi hermano. Y mi madre, yo me acuerdo que mi madre empezó a llorar, solita empezó a llorar. Porque ella veía eso, ¿no? Sí, entonces
yo sabía que el Señor empezaba a orar en su corazón, pero ella era muy dura. Estaba engañada por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Hermano, ya llevamos casi 1 hora con 3/4, ¿verdad? Hermano, pero quiero que la audiencia, que el próximo sábado vamos a profundizar, hermano. Él tiene que hablar de todo lo que Dios le ha hecho, inclusive la muerte de su mamá. ¿Para qué? Para que cómo Dios la sanó, pero que ya está en su presencia. ¿Por qué? Porque tiene que dar a conocer que es muy importante, hermano Antonio, la oración de fe. La oración, hermano Antonio, que nosotros hacemos, hermano, aquí no es en vano. Vale la pena orar por nuestra gente, por nuestros hijos, aquellos que nosotros que crecimos en una familia católica, hermano, que tenemos parientes que todavía andan idolatrando, adorando ídolos, adorando estampitas, hermano. Todavía tenemos familias de ese tipo, hermano Antonio. Entonces, tenemos que reconocer que la oración de fe, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, hermano Antonio, tiene poder. No quiere ser ahorita la oración de fe para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús en este momento, hermano Antonio. Nos dirige en esta oración. Aleluya. Amén. Para todos los oyentes, amén. Si usted es la primera vez que usted nos está sintonizando en esta radio, la 103.3 FM, amén, aquí en Tijuana, Baja California, México, y le gustaría, nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero hoy quisiera hacerlo, amén. Le voy a pedir en el nombre de Jesús que repita con todo su corazón, amén, y oremos, amén. Pero como siempre, como cada sábado les digo, si están manejando, manejen con precaución. Aleluya. Con sus ojos abiertos. Amén. Y si está en casita, pues, si puede cerrar los ojos, amén, ciérrelos y oremos, amén. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, pero en este día yo me arrepiento y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por usted. Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por estos varones, estas mujeres, Padre, que hoy le han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, Padre. Yo te pido que los bendigas y los guardes y que los cuides, Señor. Que tus ángeles, Señor, los cuiden y la cuiden, Señor, y sean protegidos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Amén. Pero también yo quiero hacer un segundo llamado, amén, para aquellos hermanos que caminaron en los caminos de Dios, pero se apartaron, amén. Santo. Yo les quiero hacer esta oración, amén. Repitan conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Hoy quiero reconciliarme contigo. Sí, amén. Y te pido por segunda vez que escribas mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Cámbiame y hazme una persona diferente. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si usted hizo esta oración, amén, yo voy a orar por usted y mis hermanos que están aquí presentes. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy se han reconciliado contigo, Padre. Muchas gracias. Oh, te damos gracias por sus vidas, Padre Celestial. Te pedimos que los bendigas y los cuides, los protejas de todo mal, Padre Celestial. Aleluya. En el nombre de Jesús, guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Antonio, y tenemos unas peticiones que Dios nos ha
puesto, ¿verdad?, en el corazón de estas personas. Vamos a orar por la hermana Rosa Jiménez, que aquí por fortaleza espiritual, hermano Antonio, Rosa Jiménez, y también piden oración por Damián, porque Dios le conceda, le permita, ¿verdad?, un buen trabajo donde él pueda asistir a una iglesia. Él quiere congregarse, inclusive quiere la dirección aquí de la Casa de los Milagros, aquí más tarde que se comunique, ¿verdad?, y que con nuestro director para que le dé, o usted le puede dar la dirección de hermano Juan Antonio, José Antonio, perdón, hermano. Amén. ¿Puede mencionar la dirección de la iglesia de la Casa de los Milagros? ¿Se acuerda de ella? Amén. Es por el Mariano Matamoros. Así es. Donde está la Michoacana, el Metropolitano. A dirección hacia el cerro, hermano. Pero acuérdense que esa calle se hace una Y. En vez de darle vuelta a la derecha, le da para la izquierda. Por esa misma calle. Y donde tope esa calle, ahí está la iglesia, amén. Así es, hermano Damián, esta dirección es para usted. Y vamos a estar orando por la hermana Julia Senoriana López Zacatenco, ¿verdad?, que se convierta a Cristo, porque ella así dice que practicaba, así como la mamá de mi hermano, consultaba a hechiceros, a brujos. Entonces nos llamó pidiendo para que Dios toque el corazón de la hermana Julia López Santeco, la declaramos Zacatenco, ¿verdad?, por fe, sierva de Dios. Y también por la hermana María Magdalena, por la misma cosa, de que se conviertan a Cristo ellas. Gloria a Dios. Y por nuestro hermano Damián, a cual usted le plació darle la dirección bien, para que llegue a congregarse. Y dice que ha tenido estorbo por su trabajo, hermano. Quiere congregarse, pero quiere ir a la iglesia y su trabajo le está estorbando porque sale muy noche. Entonces vamos a orar por esto, hermano. Yo dirijo las oraciones, ustedes me apoyan, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre Precioso, oramos por la hermana Rosa Jiménez, Señor Padre. Ella te pide por fortaleza espiritual, Señor. Ayúdala, Dios de la gloria, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en su vida. Padre, pone ese deseo en su corazón, Dios de la gloria, Señor, de buscar más de tu presencia. Enamórala más de ti, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Padre, Dios, enamórala, Padre, apasionala por ti, Dios, de una manera sobrenatural. Padre Santo, la ponemos en el hueco de tus manos, Señor Dios. Padre, pone el querer y el hacer conforme a tu voluntad, Padre, y que sea guiada por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. También oramos por la vida de nuestro hermano Damián, que quiere congregarse, pero su trabajo le ha impedido, Señor, hacer ese mandato que tú has hecho, Dios, de reunirnos, adorar y exaltar tu nombre. Mueve, Señor Dios, los medios, Padre, pone ese trabajo, Señor Dios, ese horario que le permita asistir a tu casa de los milagros, Dios de la gloria, Señor, y congregarse, Señor Dios, bendito de la gloria, Padre. Esa es su petición, ese es el deseo de su corazón. Dios quiere asistir, Dios bendito, a la casa de los milagros para honrar y exaltar tu nombre, papi. Muchas gracias por la vida, Señor Dios, de Julia, Señor Dios López Zacatenco, Dios amado. Oramos por ella, Señor Padre Santo, que rompas toda cadena, Señor Dios bendito de la gloria, Señor. Toda cadena de maldición, Padre, de seguir, Señor Dios, las tradiciones de Dios que no te agradan, papi. Oh, rompe cadenas, Dios bendito de la gloria en esta hora. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos a Julia López Zacatenco, Dios amado, se convierta, Señor Dios, y por donde quiera, Señor Dios amado, donde quiera que ande, Señor, le hablen de tu evangelio, se convierta para la gloria y honra tuya, Señor, y bendice esa sierva que ha pedido las oraciones por ella, Señor, así como la vida de María Magdalena, Señor Dios amado, que también sea, Señor Dios bendito, Señor, rescatada de la vana manera de vivir. Padre, rogamos que por donde quiera que ella ande, Señor Dios amado de la gloria, Padre precioso, Señor, seas tú obrando de una manera especial en su vida. Padre precioso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, honrándote siempre en el nombre del Padre,
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. A ti sea dada la gloria, la honra, la alabanza. Hermano Juan, y siguiendo con el tema, hermano, ¿nos puede adelantar, porque esto ya quedan 8 minutos, nos puede adelantar lo que sufrió? Adelántenos rápidamente lo que sufrió, cuánto tiempo estuvo muerto, qué le pasó, hermano, cómo vivió esa experiencia de ser secuestrado y de recibir, hermano, que los mismos secuestradores ya lo daban por muerto. A ver, cuénteme rápidamente, porque esto va a ser más a fondo, hermano, el próximo segmento, el próximo sábado. Recuerde, a partir de las 10 a 12 vamos a estar aquí. Primero Dios, y Dios nos guarde, sigan orando por nosotros para que Dios nos permita llegar aquí. Aleluya. Vamos a decir algo. Bueno, hermanos, la situación por la cual también estoy dando ese testimonio, hermano, es para que pues aquellos que se han separado del camino del Señor, pues se den vuelta, hermano. Porque ahorita que están en vida es cuando nosotros podemos hacer las paces con Cristo, ¿sí? Ya después de muerto no se puede hacer nada. Tanto. Miren, yo después de que me casé, me fui a Estados Unidos, me fue muy bien. Yo después de venir de la miseria, de la pobreza, donde yo nací y todo, pues pobreza por lo material. La riqueza era por lo que ningún rico tiene, que es a Cristo, ¿no? Y que es lo que Dios le puede dar a uno. A veces lo que una persona en Cristo puede tener, el rico nunca lo puede tener jamás. La paz, la alegría, el gozo. Hay muchas cosas que se logran con Dios, que ni con todo el dinero del mundo se puede lograr. Pero sinceramente sí, por lo cual les voy a platicar esto, fue de que cuando yo me casé, yo estuve allá en Estados Unidos, a mí me fue muy bien. Fui encargado de unos ranchos, veían que yo pues trabajaba, y pues como estaba joven yo, y pues ahora sí que he sido muy talentoso, la verdad. Aprendí un oficio y fui encargado de un rancho. Entonces el Señor me bendijo mucho y yo llevé esa bendición porque siempre he sido su hijo. Nada más que yo, al último, yo estaba dándole la espalda al Señor. Entonces, cuando yo estaba siendo bendecido, yo en vez de darle gracias a Dios, yo decía, no, pues esto lo estoy teniendo por mí. Tanto. ¿Y cuántos de ustedes no dicen lo mismo? Porque traen, pues ahora sí que Dios los bendice con muchas cosas, con bienes, dinero, carro, casa, terrenos, ganado. Pero hay veces que el hombre se ciega más por lo material, en vez de ver que realmente lo que viene es por parte del Señor. Tanto. Entonces, yo no tuve tanto, ¿verdad? A lo mejor ganado nunca tuve, pero pues Dios me bendijo de manera de que pues lo que ya tenía yo era para mí, como para vivir un buen rato y decir, bueno, pues con lo poco que sé, de lo que yo he aprendido en mi oficio y con lo que ya tengo guardado, pues me va a ir bien, pues con ese dinero voy a poder subsistir sin necesidad de seguir trabajando mucho tiempo, ¿no? Pero mi papá me decía, hijo, busca a Cristo, busca al Señor, no te separes del Señor, Dios te está bendiciendo. Y yo no le hacía caso a mi papá, yo ya no quería nada con Dios, ya para mí mi Dios era el dinero, hermano, ya el dinero era para mí algo material que se estaba convirtiendo en algo de mi vida. Pues les voy a decir algo. Y llegó el momento en que pues, el diablo siempre te lleva con mentiras y con engaños. Señor lo reprenda. Dios lo reprende, la sangre de Cristo tiene poder. Siempre te lleva con mentiras y engaños a decirte que Él te va a entregar lo que tú quieras. Y como yo ya había trabajado, pues me había hecho mis ahorritos y todo eso, pues dije, pues a lo mejor ahora sí que ya con esto la voy a hacer y pues ya compraba lo que yo quería. Se me ocurre irme para mi tierra de Estados Unidos. Se lo digo breve porque todavía se lo voy a comentar bien de principio cuando ya vengan la próxima semana.
me voy para mi tierra. En mi tierra, mi mamá estaba, me avisan de que mi mamá estaba en agonía, estaba muy mal. Entonces mi madre quería verme y yo voy a verla. Mi papá todavía pues vivía, que en paz descanse mi padre, un gran varón de Dios, un guerrero. Amén, gloria a Dios. Gracias a él estamos aquí alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y y llega el momento en que me presento con mi madre y pues todos mis hermanos ahí, todos nos dio gusto de vernos, nos saludamos, nos felicitamos. Empecé a ver muchos cambios en mis hermanos, igual que como ellos lo vieron en mí. Ya no éramos los mismos cristianos de siempre. Ya no éramos los hermanos que, hola hermano, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Hola hermanito, ¿qué tal? No, ¿sabes qué hacíamos? Nos saludábamos como cualquiera desconocido. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó esto? Ya no nos saludábamos como familia, como hermanos. A mi padre le daba gusto que nos saludáramos como hermanos ya en Cristo, no nada más como hermanos en carne. Era que papá, hola papá, mamá, Dios te bendiga, mamá. No, ya nos, ya, ¿cómo estamos? Como que el mismo pecado nos hacía ajenos a todos nosotros. Hermano, estamos a 1 minuto de terminar nuestro segmento. No se pierda el próximo. Esto está bueno, está delicioso, hermano. Ore por nosotros, mi hermano José Antonio, por mi hermano Juan y un servidor Alfredo Arias. Hermano, le da gracias porque este video va a ser de bendición y sabiamente lo va a compartir, hermano. Instrúyase, vea cómo desde el principio Dios le ha permitido experimentar sus milagros y aún cuántos gente no hemos conocido que ha experimentado la poderosa mano de Dios y se ha apartado de Dios. Pero hay una consecuencia de lo que mi hermano está platicando, hermano, de alejarse de Dios, de salirse de su cobertura, hermano, que se lo recomendaba mucho su papá. Fíjense, muy importante, los buenos consejos que nosotros les damos a nuestros hijos. Así que, hermano, sígase en contacto con nosotros. Nos vemos el próximo sábado, si así Dios nos lo permite. Hermano José Antonio, despídase, gócese. Amén, Dios les bendiga una vez más. Esto es todo por hoy. Y si Dios lo permite, el próximo sábado, 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así amén, es, si Dios lo permite. sigue con este testimonio poderoso. Que Dios me los bendiga. Recuerde, el varón estuvo muerto, hermano. Lo mataron hasta 2 veces, ¿no? Santo. Fui asesinado 2 veces. Para la próxima semana. Gloria a Dios, Dios me los Dios me los bendiga. bendiga. Bendiciones. Dios bendiga. Amén, hasta la próxima. Aleluya, cielo. No, pues sí, está tremendo.